el tema de AR en México. AR quiere decir asociación religiosa. Desde hace unos 20 o 25 años atrás, México hizo nuevamente nexos con Roma. Lo que antes había sido una separación entre la Iglesia y el Estado, terminó y se hicieron nuevos arreglos entre la Iglesia Católica y el gobierno en México. Como resultado de eso, se estableció lo que se conoce como iglesias oficialmente reconocidas por el gobierno. Para ser una iglesia oficialmente reconocida, la iglesia tiene que estar registrada con el gobierno, tiene que reunir ciertos requisitos que el gobierno exige y firmar un documento en el cual aceptan las normas para ser parte de las iglesias oficialmente reconocidas. Y la cláusula número 3 de ese documento, para llegar a ser asociación religiosa en México reconocida, no quiere decir que son iglesias oficiales. La iglesia oficial es la Iglesia Católica, pero las demás son iglesias oficialmente reconocidas. Para ser AR, en la cláusula número 3, entre muchas otras cláusulas que hay, es que se abstendrán de atacar a cualquier otra organización religiosa, tanto en palabras como en acciones. Mostrarán que están trabajando de común acuerdo con las demás organizaciones religiosas. Para poder ser AR hay que firmar ese documento. Y la Iglesia Adventista del Séptimo Día en México es AR. Esa es una de las razones por las cuales no se permite en México a los pastores predicar el mensaje de los tres ángeles abiertamente. Porque el mensaje de los tres ángeles, el segundo ángel dice ha caído Babilonia, y hay que identificar qué es Babilonia y qué es la caída de Babilonia. Y el mensaje del tercer ángel anuncia si alguno adora a la bestia y a su imagen. Ahí hay que explicar lo que es la bestia y lo que es la imagen de la bestia. Y la bestia pues es el papado y la imagen de la bestia es el protestantismo apóstata. Y hay que explicar cómo estos van a trabajar en común acuerdo para implantar la ley dominical. Todo eso no se puede hacer abiertamente. Con esto no estoy diciendo que la Iglesia Adventista no predica este mensaje. Lo predica a puertas cerradas, lo predica a sus miembros, no en puertas abiertas de un culto regular. En ningún culto regular se puede predicar profecía del tiempo del fin. En grupos de estudio, en hogares, sí lo pueden hacer, pero no abiertamente en un culto. Y eso significa que en ningún sermón la gente va a escuchar el mensaje de los tres ángeles. Eso es triste, pero es una realidad que se vive en México. Hay muchas otras cláusulas que incluye la AR. Y una de esas es que para traer a un extranjero se tienen que sujetar a hacer los trámites regulares, so pena de perder su derecho de ser asociación religiosa. Claro, tiene sus ventajas. Y las asociaciones religiosas pues no pagan impuestos federales y tienen muchas regalías dentro del sistema en México. Este servidor ha tenido problemas para entrar a México a predicar desde hace muchos años atrás. Estoy hablando de 10 años, un poco más. Cada vez que entro a México tengo problemas. Y en este viaje que vine hacia aquí, a pesar de que era solo una escala del avión en México, me detuvieron. Todas las veces que entro a México me detienen, a veces me han tenido hasta 5 horas detenido, he perdido los vuelos de conexión, etc. Esta vez venía mi hijo conmigo, me mandaron a inspección y como estábamos en tránsito, era solamente 3 horas que íbamos a estar en el país,
pues me hicieron llenar un formulario de preguntas como hacen siempre, etcétera. Y finalmente, pues me dijeron, bueno, va en tránsito, me pidieron el pasaje de salida, que era en 2 horas más, y finalmente me dijeron que siguiera adelante, pero que de regreso otra vez, como la escala es en México, voy a tener el mismo problema. En la última vez que fui a México, también me detuvieron, esta vez me iban a deportar del país. Hay una alerta migratoria de persona de alto riesgo que está metida dentro del sistema de computadoras en todo el país, así que no importa por qué lado del país entre, apenas ponen mi pasaporte y mi nombre en el sistema, pues ya aparece la alerta migratoria. Y la última vez que fui, parecía que no había manera, ya me iban a deportar, las reuniones no se iban a dar. Y la razón para esto es que justamente para poder predicar en México, un extranjero tiene que venir con una visa de religioso. Y para obtener una visa de religioso tienes que tener una invitación de una organización religiosa reconocida oficialmente por el país. Y esa organización es la que tiene que tramitar tu invitación para poder entonces oficiar como religioso dentro del país. Esto me ha traído problemas continuamente. Hasta ahora Dios ha querido abrirnos las puertas, y a pesar de que vez tras vez, y yo voy mucho a México, es uno de los países que más visita nuestro ministerio por todo México. En el sur de México, donde estuve la semana pasada justamente, hay más de 300 iglesias adventistas del séptimo día que han sido expulsadas de la organización adventista. Más de 300 iglesias, algunas, por ejemplo, la iglesia central de Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado de Chiapas. El estado de Chiapas en México es uno de los estados que tiene la mayor concentración de adventistas en todo el país y posiblemente en el mundo entero. La mayor concentración de adventistas per cápita en el mundo está en el estado de Chiapas y en el estado de Tabasco. Estamos hablando que en Chiapas hay pueblos enteros adventistas, literalmente. Usted no encuentra ni una gasolinera abierta el sábado, ¿verdad? Allí el evangelio ha cundido, pero también la iglesia adventista, por ser la iglesia mayoritaria, es la cultura adventista, ¿no es cierto? Son adventistas por cultura, pero no por corazón. No dicen ser judíos, pero no lo son, mienten. ¿Ok? Y en realidad Chiapas es el estado también donde la verdad presente y el reavivamiento laico ha cundido más rápidamente. Cientos, miles de personas han sido expulsadas de la iglesia adventista simplemente por predicar el mensaje de los 3 ángeles. Y no es otro pecado. Cualquiera que se levante y predica de profecía, de la bestia o de la ramera de Apocalipsis, o de las hijas de la ramera, o el falso profeta, o cualquier cosa relacionada con profecía en el tiempo del fin, se le quita el púlpito de inmediato, no hay una segunda oportunidad de predicar. Y si lo vuelve a hacer, pues se lo expulsa de la iglesia. Esas son las realidades que se viven en México. Y esto yo lo estoy diciendo ante una cámara que está saliendo a nivel mundial en este momento. Así que no puedo estar diciendo algo que no es cierto, porque estarían ahora mismo contradiciéndome. Si la misma iglesia adventista no fuera esta la realidad que se vive en México, pues podrían contradecirme. Pero no es así. Miles de hermanos que han sido expulsados de la iglesia adventista son testigos de eso. Tan solo la semana pasada, no sé cuántos más fueron borrados solamente por asistir a las reuniones que estaba dando el pastor
Pastor Gambetta en Tabasco y luego en Chiapas, solo por asistir. Así que allá están un poquito más adelantados que aquí, ¿eh? En cuanto a persecución se refiere, puedo hablar mucho más de la situación de las ARs en México, de las asociaciones religiosas, pero esta cita que acabamos de leer, donde dice que los adventistas nominales son los que nos van a entregar en manos de los católicos, ya es una realidad en México. La alerta migratoria que yo tengo, ayer mismo, cuando me detuvieron, y iba solo de tránsito en México, preguntamos, ¿qué hay que hacer para eliminar esto? Porque yo vengo continuamente a México y todas las veces me detienen y todas las veces me dicen que me van a deportar. Finalmente las oraciones de los hermanos pues hacen que Dios tenga misericordia y nos dejen entrar y poder realizar las reuniones, pero no sé hasta cuándo me permitirán entrar. Pero ayer justamente le preguntamos qué hay que hacer para retirar esta alerta migratoria de persona de alto riesgo. Y me dijeron, los únicos que pueden retirar esta alerta son los que la pusieron, la Iglesia Adventista del Séptimo Día. O sea, es mi propia iglesia la que me puso la alerta en migración, me entrega en manos del gobierno. Eso es una realidad y lo estoy diciendo abiertamente. Y sé hasta el nombre del abogado de parte de la Iglesia Adventista que fue y puso esta querella oficial. En México he sido llevado decenas de veces ante los oficiales, no solo al entrar al país, sino también estando ya en reuniones, han venido, nos investigan, se sientan a escuchar lo que uno dice y me mandan a citar ante los oficiales del gobierno asuntos religiosos por la misma situación. Espero que eso responda a la pregunta de los AR, por lo menos en parte, hay mucho más que podríamos hablar. La otra parte de la pregunta era con respecto al nombre registrado de Iglesia Adventista del Séptimo Día en Estados Unidos. Efectivamente, la Iglesia Adventista hace unos 30 años atrás registró como marca registrada el nombre Adventista del Séptimo Día y las siglas ISD, Iglesia, sí, IASD, Iglesia Adventista del Séptimo Día en inglés. También el nombre Adventista está registrado. No se puede usar sino por la organización o la corporación, porque es una corporación la Iglesia Adventista en los Estados Unidos, aparte de ser una organización religiosa, y eso se registró en 1860, cuando la Iglesia Adventista se registra en los Estados Unidos. En esa época, el registrarse no tenía ningún tipo de asociación con Roma, sino al contrario, era una protección hacia la Iglesia Católica el registrarse en esa época. La Iglesia Adventista está registrada como organización religiosa desde 1860. En 1863 fue el registro federal, en 1860 fue el registro estatal en el estado de Michigan. Pero en 1989 se registra como corporación. Es una nueva forma de reconocimiento ante el gobierno que la hace una corporación con derechos de uso exclusivo del nombre y las siglas. Eso significa que nadie que no sea parte de la corporación puede usar el nombre Adventista del Séptimo Día. Nuevamente, en Estados Unidos hay cientos de ministerios, miles de ministerios de sostén propio. Hay una manera como los ministerios de sostén propio pueden ser reconocidos por la Iglesia, y es perteneciendo a la Asociación de Servicios e Industrias, ASI, que es un departamento de la Asociación General. Para pertenecer a esa
organización que reconoce por parte de la Iglesia Adventista los ministerios de apoyo de la Iglesia Adventista, y son mayormente para servicios e industrias, como lo dice el nombre. Si tienes una industria que apoyas a la Iglesia Adventista, la industria puede ser una imprenta o cualquier otra cosa, o servicios, puede ser servicios médicos o, bueno, lo que sea, puede ser reconocida. Y una de las cláusulas, según la reunión otoñal de la Iglesia Adventista reunida en Perth, Australia, es que tienes que firmar una declaración de tus creencias, y también esa declaración incluye que no se va a aceptar ningún tipo de dinero, sobre todo si es diezmo, porque si acepta diezmo el ministerio, no puede ser reconocido por la Iglesia Adventista. Hay muchos que se han afiliado, pero hay muchos ministerios que no se han afiliado a ASI, Asociación de Servicios e Industrias de la Conferencia General. Aparte de eso, ha surgido el fenómeno que se está repitiendo en casi todas partes del mundo, y este servidor lo dice con conocimiento de causa, porque viajo literalmente por todos los continentes llevando este mensaje, y me he encontrado con grupos, iglesias de sostén propio, independientes de la organización en todas partes del mundo, desde Rusia hasta Australia, desde Alaska hasta Tierra del Fuego, literalmente. Donde quiera hay hermanos adventistas del séptimo día que o han sido expulsados de la organización adventista o han escogido reunirse independientemente de la organización adventista por asuntos de conciencia, sobre todo en los países donde la Iglesia Adventista es parte del movimiento ecuménico. Y hay varios países donde oficialmente la Iglesia Adventista es miembro del movimiento ecuménico, sobre todo en Europa. En Europa, por ejemplo, en Alemania, en Ucrania, en Checoslovaquia y en otros países, la Iglesia Adventista es parte del sistema ecuménico. Hermanos que por razones de conciencia no quieren pertenecer a una organización que sea ecuménica, entonces se separan. No pueden usar el nombre Adventistas del Séptimo Día. Tienen que llamarse de cualquier otra forma, pero no pueden usar el nombre. En Estados Unidos ha habido muchas demandas por el uso del nombre, que la misma Iglesia Adventista ha iniciado contra hermanos adventistas que son considerados disidentes por la organización. Demandas millonarias que ha incluido aún la cárcel para los que persisten en usar el nombre. Hay hermanos que por razones de conciencia no quieren llamarse otra cosa. Nosotros somos, dicen, adventistas del séptimo día, y es lo que vamos a hacer siempre. No podemos ser otra cosa, ni podemos cambiarnos el nombre, porque es el nombre que Dios nos dio, adventistas del séptimo día. Pues ellos que por razones de conciencia sienten que no pueden usar otro nombre más que adventistas del séptimo día, pero no están afiliados con la organización o la corporación adventista, han sido demandados, y aún pastores han estado por meses, y uno de ellos todavía está en la cárcel por usar el nombre de adventistas del séptimo día después de 2 años y medio. Esto ha sucedido en distintos lugares de Estados Unidos. Aún el nombre adventista no puede ser usado. Sin embargo, el nombre adventista del séptimo día, Movimiento de la Reforma, está registrado antes de que la iglesia fuera corporación, y ellos sí lo pueden usar. Y últimamente, una organización que se registró con el gobierno como organización religiosa, que se llama Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, fue registrada en 1912. Todavía estaba viva Elena de White.
por problemas que hubo de racismo en la iglesia adventista. Y ese es otro tema sumamente interesante, pero por esos problemas de discriminación, hermanos de raza negra en Estados Unidos escogieron seguir siendo adventistas del séptimo día con todas las creencias adventistas del séptimo día, pero no pertenecer a una organización religiosa que los discriminaba. Elena de White habló mucho al respecto de la obra entre los negros y la discriminación. Incluso ella tomaba sus propios diezmos y diezmos de otras hermanas que se lo daban a ella, y lo usaba para pagar a pastores de color, o pastores negros en el sur de Estados Unidos, que se les estaba pagando mucho menos que lo que recibía un pastor. En la iglesia adventista todos sabemos que los salarios de pastores no son para enriquecerse, son lo necesario para vivir, pero en este caso los pastores recibían una décima parte de lo que recibían sus contrapartes solo por tener un color distinto de la piel. Elena de White protestó con respecto a esto y usaba sus diezmos para suplementar la entrada de pastores negros que no recibían el mismo pago. Eventualmente esto terminó en un registro oficial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día libre. Se le llamó libre porque era libre del control denominacional. Esa organización se registró en 1912 en los Estados Unidos, en el estado de California, y desde aquel entonces ha estado existiendo como tal. Ahora, cuando comienzan las borradas y las desfraternizaciones de hermanos por ser acusados de disidentes por el uso de los libros del espíritu de profecía en Estados Unidos como en otros lugares, la iglesia ha en gran medida eliminado el uso de los libros del espíritu de profecía en el púlpito. No se usan para predicar y son instruidos los alumnos en las universidades a que no se use los libros del espíritu de profecía, sino solamente la Biblia. Los que no hacen caso a eso, aún miembros de la iglesia, son disciplinados o desfraternizados. Y ha habido muchas desfraternizaciones en Estados Unidos también. Estos hermanos ahora se exponen a ser demandados si se siguen llamando adventistas del séptimo día. Pero gracias a esta organización, muchos se han afiliado a esta organización, que no es una denominación, es la misma Iglesia Adventista del Séptimo Día libre, con las mismas creencias adventistas, solo que no depende de la asociación general. Y actualmente esta organización tiene alrededor de 3.000 iglesias afiliadas. Una iglesia puede ser un grupo de 10, 15 personas, como puede ser una congregación grande, y de esa manera ahora tienen el derecho todavía de usar el nombre Iglesia Adventista del Séptimo Día. Tienen que ponerle libre al lado, pero como eso estaba registrado con el gobierno antes de que la Iglesia Adventista se hiciera corporación, en 1981 inició el proceso y en el 89 se completó. Esa organización existía 80 años antes, desde 1912 o 70 años antes. El gobierno reconoce eso, y si son Iglesia Adventista del Séptimo Día, Movimiento de la Reforma, que fue registrada en 1918, si son Iglesia Adventista del Séptimo Día Universal, que son registradas en 1931, o si son Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre, que fue registrada en 1912, no hay problema, no los pueden demandar porque están usando un nombre que era previo a que la iglesia registrara el nombre registrado. Y esa ha sido una vía de escape para los hermanos que han querido mantener el nombre porque se consideran a sí mismos adventistas del séptimo día, pero la iglesia organizada no los reconoce como tales y los considera disidentes. De esa manera han estado usando el nombre adventistas del séptimo día. Esta organización no es
una nueva denominación como tal. Originalmente o históricamente fue la misma Iglesia Adventista, solo que por razones de discriminación se registraron como aparte con las mismas doctrinas que la Iglesia Adventista. Hoy en día es muy interesante ver el desarrollo, cómo se dan las cosas en la historia, ¿verdad? Hoy en día, Adventistas del Séptimo Día libres son sinónimo de ser el ala conservadora de la Iglesia, que todavía cree en el espíritu de profecía, que todavía guarda las normas y principios de la Iglesia Adventista en cuanto a la música, en cuanto a la vestimenta, la reforma pro salud y muchas otras cosas. Iglesias enteras que eran parte de la organización han escogido por voto general de la Iglesia pasar su afiliación a la Iglesia Adventista del Séptimo Día Libre porque representa más de cerca sus prácticas adventistas que la misma organización en lo que se refiere a música, vestimenta, al uso del espíritu de profecía, etcétera. Y bueno, eso es la realidad que estamos viviendo allá en los Estados Unidos. El Evangelio Eterno es un ministerio de sostén propio que se fundó en 1992, se registra como un ministerio religioso en los Estados Unidos de Norteamérica. Yo todavía fungía como pastor de la Iglesia Adventista con mis credenciales. Eso fue hasta el año 2005, cuando fui despedido de la organización adventista. Pero como el ministerio radial televisivo existía desde 1992 y estaba registrado, siempre decíamos que era un ministerio de apoyo de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, y así lo fue y lo sigue siendo durante todos los años de existencia de nuestro ministerio. Yo fui pastor ordenado de la Iglesia Adventista por 35 años y me moví dentro de los ámbitos de la organización adventista durante todo ese tiempo hasta que fui despedido. Al ser despedido, entonces ahora le dedico mi tiempo completo al evangelismo, a trabajar a través del ministerio El Evangelio Eterno, que era un ministerio radial y televisivo y evangelístico, llevando campañas a todas partes del mundo. La pura verdad, hermanos, es que hemos recibido 3 ocasiones distintas cartas de los abogados de la Asociación General pidiéndonos a desistir de inmediato de usar el nombre adventista. No lo tenemos como parte de nuestro ministerio. Nuestro ministerio no se llama Adventista del Séptimo Día, sino el Evangelio Eterno. Pero por el uso del nombre se nos ha demandado 3 veces y se nos pide desistir. Muy posiblemente aún el uso de los escritos de Elena de White va a ser prohibido porque tienen su registro de derechos reservados y los únicos que podrán usarlos serán los que sean parte de la corporación. Ya los libros no se pueden publicar a menos que sea la Iglesia Adventista que los publique, los que tienen derechos reservados. En inglés es un poquito distinto, porque en el idioma inglés las leyes de copyright, o sea, de derechos reservados de autor, caducan a los 50 años en gran medida, y a los 100 años de haberse publicado el libro llegan a ser de dominio público, cualquiera los puede publicar. Así que en el idioma inglés los libros del Espíritu de Profecía ya son libres para publicación a cualquiera que lo quiera hacer. En el idioma español no es lo mismo porque las traducciones tienen copyright, tienen derechos reservados. Y claro, hay muchos libros
que la organización adventista ha escogido ya no publicarlos. Uno de esos es Testimonios para los Ministros, y ya no se puede conseguir, ni lo van a volver a publicar, dicen ellos. Como esos hay varios otros libros. El libro El Conflicto de los Siglos, que es después de la Biblia, el libro más importante para nosotros como adventistas, especialmente para el tiempo del fin, también ha sido republicado con arreglos, se le ha quitado porciones significativas al libro, párrafos enteros, una nueva edición que se publica en Argentina y que cundió mucho aquí en el sur de América. Tanto Chile, Argentina, Uruguay, Paraguay, Perú tuvieron esa publicación. Van a tener ustedes que cerciorarse de que el libro Conflicto que tienen sea el mismo original, porque ese libro se volvió a publicar y se le eliminaron párrafos enteros. Todo lo que habla directamente del papado o de la Iglesia Católica o de la ramera fueron eliminados y ya no son parte del libro del Conflicto de los Siglos. Bueno, esa es otra historia, esa no fue la pregunta, pero es muy interesante también porque este servidor tuvo que ver con esto. Yo fui el que descubrí esos cambios, no sé por qué, pero yo fui el que los descubrí. Un día estaba y yo no tenía conmigo, yo siempre cargo mi conflicto de los siglos, ¿verdad? Pero esa vez no lo tenía, entonces me sé las páginas y le pedí a alguien que me leyeran la página tal, y el hermano lo lee, le digo, no, el párrafo anterior a ese, y me lee el anterior y no es tal que yo estoy buscando. Y le digo, no hermano, fíjese bien la página. Y no, sí la tengo, pero me está leyendo y yo sé que el párrafo que sigue dice esto y sé lo que dice el anterior, en la cabeza lo tengo. Y entonces él lee el anterior, le digo, no, se salteó un párrafo, hermano. No, me dice, me trae el libro. Y entonces yo constato y digo, sí, efectivamente le falta un párrafo. Esa fue como la lucecita roja que se prendió. Bueno, después de eso comencé a investigar y encontré que esa edición del libro, publicada en la Argentina, le faltaban decenas y decenas de párrafos y que había sido alterado totalmente el libro. Y bueno, di la alarma y eso es una de las cosas que me costaron mis credenciales. Una de las cosas, no la única, pero fue una de las cosas, porque pues me atreví a decir que quién tiene derecho a cambiar un libro después de la muerte del autor. En segundo lugar, quién tiene el derecho a cambiar un libro que nosotros como adventistas consideramos inspirado por el Espíritu Santo. Entonces me llevaron a la Asociación General, a una reunión del Sanedrín, y allí se trató ese tema. Bueno, por cierto, 17 veces fui llevado ante el Sanedrín. 17 veces. Pero en esa ocasión, que tuve que ver específicamente con lo del libro El Conflicto de los Siglos, el pastor Viera, que era entonces el que tenía que ver con asuntos del espíritu de profecía a nivel mundial, pues sacó algunas cartas que tenían desde la época de Elena de White para mostrar de que ella había autorizado hacer cambios al libro y que ellos lo estaban haciendo sobre la base de esas cartas. Entonces me dieron las cartas para leerlas y después que yo las estudié, pues presenté mi informe y sí, la carta decía que los libros se les podía cambiar palabras que fueran ofensivas para el mundo católico y que se podían adaptar para que los colportores las vendiesen y no tuviesen ese problema. Pero lo que la carta que Elena de White autorizó fue hagan los cambios que ustedes crean necesarios en palabras, no en quitarles párrafos enteros, ¿verdad? En palabras, y yo los revisaré y lo autorizaré, pero lo que pasa es que ella ya se murió y no los puede revisar. Entonces, sobre la base de esa carta, yo no puedo seguirle haciendo cambios, aunque ella autorizó que se hicieran ciertos cambios. Y, por ejemplo, los cambios que ella autorizó en su época fueron
romanistas, ella autorizó que se pusiera seguidores de Roma, porque romanistas era como peyorativo y seguidores de Roma pues es menos ofensivo. Y palabras como esas fue lo que se cambió en el libro que ella autorizó. Pero otra publicación pues eliminaba párrafos enteros, todo lo que hablaba en contra de la Iglesia Católica o el papado estaba totalmente eliminado. Ya no tenía el mismo sentido. Y bueno, finalmente la Iglesia Adventista mandó a quitar esa edición del libro, quitarla de todas las casas publicadoras, como resultado de esa protesta que este servidor inició, y a mí me costó que me suspendieran el poder predicar y viajar por un año entero por haber dicho eso públicamente. Dice que tendría que haberlo llevado a los canales regulares y no haberlo hecho público a esto, y esa fue la sanción que me pusieron en ese momento. Me coartaron todas mis salidas por un año entero. Eventualmente habrían de quitarme de la organización, y ese fue uno de los puntos que se usó por mi rebeldía y falta de lealtad a la organización. Y claro, yo tuve que explicarles que mi lealtad está con Dios y con su verdad, y eso es lo que Dios me llamó a defender, su verdad. Y si hay algo que atenta contra la verdad, primero mi lealtad está con Dios y con la verdad, y en segunda instancia con mi iglesia, pero mi lealtad a la iglesia es defender sus principios, no defender errores que podamos haber cometido como iglesia, ¿verdad? En fin, eso es parte de mi historia.